Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 4. Vamos a dar tiempo para que todos puedan buscar ahí. Espero que con los días se vuelva más rápido encontrar el texto bíblico de Cantar de los Cantares 1, 4. Hermanos, y lo que voy a tratar de hacer, y ustedes se van a dar cuenta, que al tratar con algunas versiones de la Biblia en este libro, vamos a encontrar algunas diferencias o formas en las que se podría decir las cosas y las verdades de una manera diferente. Así que a veces voy a utilizar de base la Biblia de las Américas, como lo hago siempre cuando predico, y otras veces voy a volver a la Reina Valera del 60 para que ustedes lo puedan ver también ahí. Así que lo que voy a hacer en esta mañana es empezar leyendo en la Reina Valera y luego en la Biblia de las Américas. Así que acompáñame en la Biblia en la Reina Valera. Dice: atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Llévame en pos de ti y corramos juntos. El Rey me ha conducido a sus cámaras. Nos regocijaremos y nos alegraremos en ti. Exaltaremos tu amor más que el vino. Con razón te aman. Este precioso texto es parte de la continuación de lo que hemos venido estudiando hasta aquí en el Cantar de los Cantares. El sermón de esta mañana lleva por título: Atráeme a ti. El ruego urgente de la iglesia de Cristo, o el clamor urgente de la iglesia de Cristo. Atráeme a ti. Y eso precisamente lo tomo de lo que este pasaje empieza diciendo: atráeme, atráeme, acércame. Todo eso es una parte central de lo que vamos a ver el día de hoy. Hermanos, rogar, que es la palabra que he utilizado para el subtítulo de nuestro sermón, rogar es pedir algo a alguien que se lo pides como un favor o como un regalo de gracia. Y nosotros podemos encontrar que sinónimos de rogar serían las palabras implorar, suplicar, pedir. Todo eso es lo mismo que rogar. Y hay diferentes tipos de ruego en la vida que surgen por diferentes razones. Por ejemplo, tenemos tipos de ruego que son por necesidad. Cuando alguien te grita: ayúdame, eso es un ruego. Y es un ruego que tiene o se origina por algo muy particular. Esa persona está en necesidad y hace un ruego de necesidad. Otro ruego de necesidad es: rescátame. Pero no solamente hay ruegos que fluyen de la necesidad, sino también ruegos que fluyen del amor. Por ejemplo, no te vayas, quédate conmigo. Es un ruego. Y es un ruego que fluye de un corazón que ve una necesidad por causa del amor que siente por el ser amado. Hace muchos años, mi abuelo cumplió ya más de 10 años de haber muerto, pero tengo historias muy célebres con él. Y una vez me acuerdo estar enojado con mi papá por algo, y mi abuelito se acercó y me dijo algo que mientras pensaba en esto lo traje a mi mente. Él me dijo: el ruego más significativo que un papá puede escuchar es papito. Y cuando tú le dices papito a tu papá, le quitas todas las herramientas o las cosas que pudiera sentir en contra, porque le estás mostrando tu necesidad y que realmente tú necesitas ir a Él. ¿Se imaginan qué es lo que no puede lograr un ruego que lleve papito incluido? A veces ruegos que son de necesidad, otros que simplemente son por querer satisfacer algo, pero esos ruegos implican cosas muy importantes. Y hermanos, todos hemos hecho ruegos alguna vez y en más de una ocasión. Hemos rogado por diferentes cosas y en nuestro pasaje de esta mañana nosotros empezamos con un ruego que nace sí de la necesidad,
pero un ruego que nace del amor. Estamos hablando de esta mujer que ama a su esposo, de esta mujer en este cuadro maravilloso de amor en la que ella empieza este versículo diciendo, atráeme, atráeme. Y podríamos complementarlo, atráeme a ti. Este es el ruego de una novia o de una esposa que ama a su esposo y anhela su cercanía, pues en esa cercanía ella encuentra todo lo que ella necesita y lo que puede llenar su alma. Atráeme a ti. Hermanos, si nosotros pensáramos en una relación humana, el amor humano debería mostrarnos esto de manera bien práctica. Y escúchenme con mucha atención. Si un hombre no provoca eso en su esposa, hay algo que no está bien. Ven pronto. ¿Cuándo regresas? Te necesito. Son las palabras que deberían surgir del amor. Hay familias y hogares que funcionan cuando están separados, cuando no se ven, cuando no tienen ningún trato, cuando no hay ningún tipo de cercanía, porque entonces así no se molestan mutuamente, porque así no se estorban, no se tropiezan y entonces están lejos y la relación está en paz. ¿Cómo está todo? Estamos bien porque no nos decimos nada. Pero aunque vamos a hablar de Cristo y vamos a hablar de su relación con su iglesia, esto es un recordatorio del tipo de amor entre un hombre y una mujer también. Hermanos, los cristianos, y si alguien quisiera mirar la forma más práctica de ejemplificar el amor, debería ser mirando hacia adentro de estas puertas y ver cómo tú tratas a tu esposa y cómo tú anhelas a tu marido. Y no una relación fría, distante, de egoísmo, sino una relación de necesidad mutua. Por favor, atráeme a ti. Te necesito, no te vayas. Quédate conmigo. Ese tipo de relación es la relación que ejemplifica el tipo de amor que se refleja entre Cristo y su iglesia. En esta mañana yo voy a girar en nuestro bosquejo alrededor de lo que este ruego significa. ¿Qué es lo que este ruego tiene? Bueno, esta mañana quiero compartirte este versículo en 4 puntos principales. En primer lugar, un ruego urgente por parte de la iglesia. Un ruego urgente por parte de la iglesia. En segundo lugar, un ofrecimiento que acompaña a este ruego urgente. Y en tercer lugar, una respuesta a este ruego urgente. Y en cuarto lugar, un resultado de esta respuesta. Es sencillo y quiero que me permitan explicarlo de esta manera. Les pido a todos mis niños amados, incluyendo los míos, todos sentados escuchando la palabra del Señor. 4 cosas que surgen alrededor de este ruego. En primer lugar, el ruego es presentado. Aquí vamos a encontrar y pensar en qué significa en este atráeme. Pero en segundo lugar, vamos a mirar que este atráeme va con un ofrecimiento. Si tú haces esto, entonces yo. Y ese ofrecimiento va acompañado a ese ruego. El texto dice, atráeme y correremos en pos de ti. Hay un ofrecimiento real si el novio la atrae a él. En tercer lugar, no solamente se queda en esta petición, sino que dice que el novio la ingresa dentro de esas tiendas, de esos cuartos secretos de intimidad, como una respuesta a lo que ella está pidiendo. Y en cuarto lugar, hay un resultado por causa de esta respuesta. Hay gozo, hay alegría, hay manifestaciones. Yo quiero que prestes mucha atención a la importancia y la centralidad que tiene este ruego y cómo esto tiene todo que ver en la vida de nosotros como iglesia. En primer lugar, consideremos un ruego urgente por parte de la iglesia. Pensemos en este ruego y pensemos en lo que este ruego significa. Atráeme, atráeme. En la Reina Valera se traduce de una buena manera esta palabra, pero yo quiero decirte 3 cosas que aprendemos de esta palabra
atráeme, pensando en que la novia, en que nosotros como creyentes clamamos a Cristo y le decimos, atráeme. En primer lugar, ese atráeme es un ruego que tiene un tono urgente. Hay un tono urgente. Quiero que notes, y esto fue muy interesante y quiero agradecerle públicamente a Rodri. Él hace las imágenes de lo que se hace con las predicaciones. Y entonces yo le puse, Rodri, el título es Atráeme a ti. Y entonces él puso dos novios abrazados. Y yo le digo, estaba preciosa la foto, pero le digo, mira, la palabra atráeme tiene una connotación un poco distinta. Más como si fuera, sácame, tómame, llévame. Y entonces amablemente Rodri cambió la foto y puso una mano sosteniendo la otra. Así que cuando veas la imagen de esta predicación, recuerda el significado de la palabra. Esta palabra que aparece aquí en nuestro texto como atráeme, como el ruego que se está haciendo, es también traducida, por ejemplo, no hace falta que lo busquen, pero escuchen, en el Salmo 28:3, el salmista dice que no quiere ser arrastrado con los inicuos. Arrastrado. Atráeme, arrástrame, tiene la idea, es una palabra que tiene fuerza en sí misma. Pero también, y esta historia seguramente viene a su mente, cuando dice que José está en el pozo y los hermanos querían matarlo, pero después se arrepienten y lo venden a los mercaderes que venían y que iban hacia Egipto, dice que ellos lo sacan del pozo. Quiero que pienses conmigo en la palabra. Ese sacar del pozo es la misma palabra, atráeme. Es el mismo verbo y la misma forma en la que sucede. Así que este ruego, atráeme, no es simplemente palabras que tienen que ver con algo bonito para decir, tiene que ver con una sensación, con un entendimiento que muestra urgencia. Piensa de ti como si estuvieras en un pozo y alguien pasa. ¿Cómo le gritarías? Sácame, ayúdame, arrástrame hacia afuera. Esa es la petición que se está haciendo aquí. Por supuesto, es en un tono de amor, es en un tono tierno. Por eso no hubiera sido correcto que la traducción sea arrástrame. Es atráeme, porque está hablando de algo que no es por la fuerza, no está hablando literalmente que quería ser jalada, sino que está saliendo de su corazón. Llévame a ti. ¿Se acuerdan ustedes cómo en algunos lugares de la Biblia se hablan de estas cuerdas de amor con las que hemos sido atados? Te amarro con esas cuerdas y te jalo. No está hablando de algo que es físicamente una violencia, sino ese anhelo desesperado de alguien que dice, llévame a ti, tráeme hacia ti, permíteme encontrarme contigo. Así que esta palabra tiene una connotación de un ruego que es urgente. Pero en segundo lugar, en este mismo punto, atráeme es también un recordatorio de lo que sucedió en la salvación. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña con muchísima claridad, escuchen bien, que nosotros para poder llegar al Señor tuvimos que ser atraídos a Él. Y esto es precioso, porque es importante entender esto. En este pasaje, la novia no está hablando, la iglesia no está hablando de lo que sucedió cuando era inconverso y entonces nos salvó. No, está hablando de una relación íntima, de comunión. Pero al pensar en esta palabra, podemos recordar lo que sucedió cuando no estábamos con Él, cuando no éramos su novia, cuando no le buscábamos. Él nos buscó, Él se acercó, Él nos atrajo. Te voy a rogar que sin perder Cantares 1:4 puedas ir conmigo a diferentes textos bíblicos que hablan de esta realidad. Jeremías 31:3. Mira conmigo en tu Biblia Jeremías 31:3. El Señor dice en Jeremías 31:3, y quiero que notes la traducción que hace la Biblia de las Américas a diferencia de la Reina Valera. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo, y nota lo que le dice, con amor eterno te he amado, por eso, y la Reina Valera lo dice, te he alargado, te he extendido mis misericordias.
Pero la Biblia de las Américas toma esta palabra, que es la misma que aparece en Cantares, y la traduce así: por eso te he atraído con misericordia. ¿Por qué fuimos atraídos con misericordia? ¿Por qué nos acercamos al Señor? Porque Él tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a Él con cuerdas de amor, con cuerdas de gracia, por causa de este amor eterno. Este pasaje enfatiza la maravillosa verdad de que esa atracción no siempre es por la fuerza, sino que hay cosas que nos atraen, como por ejemplo, dice uno de los comentaristas, la fama de un médico trae mucha gente hacia él. Él no tiene que hacer fuerza, pero por causa de que él es un hombre con mucho conocimiento y experiencia, puede ser atraída la gente a él. Esta mañana, mientras enseñaba en Sublime Gracia, les contaba que Nati amaneció con la rinitis. Ni bien terminé, vinieron 2 o 3 a decirme: le recomiendo a este doctor, es bueno. Esa atracción hacia él no es por la fuerza. Esa fama hace que la gente venga a él. Así que no siempre es por la fuerza. Así como también la música atrae al oído. Si tú eres musical, como somos nosotros en nuestra casa, escuchas música e inmediatamente te paras a decir: ¿de dónde viene? ¿Qué canción es esa? Porque la música lo atrae. De la misma manera, la forma en la que el Señor nos atrae en este texto no está enfatizando la fuerza, está enfatizando cómo conquistó nuestro corazón con cuerdas de misericordia. Nos amó y nos atrajo a Él cuando nosotros no le buscábamos. Cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos en pecado, cuando lo odiábamos, Él nos atrajo. Nos atrajo y podríamos traer a la memoria todo lo que la novia ha dicho en este pasaje. Por su olor y esa fragancia nos atrajo a Él. Por la dulzura de su nombre nos atrajo a Él. Nos atrajo en misericordia. Dice un comentarista: aquellos a quienes Dios ama con este amor, los atraerá al pacto y a la comunión consigo mismo por las influencias de su espíritu sobre sus almas. Los atraerá con bondad amorosa, con las cuerdas de un hombre y las ligaduras del amor. Él nos atrajo a Él. Ninguno de nosotros podría estar buscándole ni amándole hoy si Él no hubiera hecho esa obra de gracia en nuestras vidas. Pero hay otro texto que enfatiza lo mismo, pero de una manera diferente. Mira lo que dice el muy conocido texto de Juan capítulo 6, versículo 44. No pierdas Cantares. Juan capítulo 6, versículo 44. La palabra del Señor dice, y aquí usa otra vez la palabra, por supuesto, aquí está en griego porque es el Nuevo Testamento, pero es la misma palabra con el mismo sentido. Nadie puede venir a mí sino que si el Padre no le trayere, y dice en mi versión, si no lo trae el Padre que me envió. Pregunta: ¿por qué los hombres van a Cristo? Respuesta: porque hemos sido atraídos a Él. ¿Y quién nos atrajo? El Padre nos atrajo. Y esa idea de ser atraído literalmente significa atraer a una persona en una dirección de valores para la vida interior. Por eso a veces puede ser traducida como acercar, atraer. Dios hizo eso con nosotros. Este mismo sentido o esta misma palabra aparece traducida de otra manera en el Nuevo Testamento. Y solo les voy a dar el ejemplo para que vean la fuerza que tiene la palabra, para ver el énfasis que quiero darle. Esta misma palabra que aparece aquí en Juan 6:44, aparece, por ejemplo, en Hechos 21:30, no hace falta que lo busquen, donde dice que los arrastraron fuera del templo. También es usada en Hechos 16:19, en donde dice que los trajeron al foro para ser juzgados. Hay 2 prisioneros, la multitud está ahí y los llevan al foro. ¿De qué manera los llevaron? Bueno, como lleva una multitud, a los empujones, arrastrando, la misma idea de la palabra que estoy mencionando. O en Santiago 2:6, cuando el apóstol o cuando Santiago está hablando aquí y dice que los ricos de este mundo que van a ser juzgados, dice que ellos arrastran a los pobres a los tribunales.
¿Cuál es mi punto? Este es mi punto. La palabra que se usa en Juan 6 para decir que fuimos traídos por el Padre es la misma palabra que se usa en otros lugares para describir gente siendo arrastrada, llevada, movida por la fuerza y puesta delante de otro. Por lo tanto, si en el texto de Jeremías que acabamos de leer se habla de la dulzura y las cuerdas de amor con las que Él nos atrapa, esta otra parte donde aparece se enfatiza en la fuerza o el énfasis que Dios hizo para que nosotros podamos, dejando nuestro pecado, dejando nuestro deseo natural, correr hacia Él. Yo quiero que pienses en esto. ¿Qué tan profundo es nuestro pecado? Todos préstenme mucha atención. ¿Qué tan profundo fue nuestro pecado? ¿Qué tan grande era nuestra rebeldía hacia Dios? ¿Qué tan perdido estabas cuando estabas en el mundo siguiendo la corriente de este mundo? ¿Qué tan grave era? Bueno, mientras mejor lo entiendes, más se magnifica lo que Dios hizo. Porque si veníamos con toda nuestra fuerza y violencia en la dirección contraria y ahora lo estamos mirando a Él, fue porque Él nos atrajo hacia Él. Esa es la preciosa verdad del Evangelio. Nosotros hemos sido atraídos a Él. Nadie puede venir al Padre si no es por la obra de amor, de ser atraídos. Y eso es tanto la dulzura y la forma en la que se llama y también la fortaleza y el efecto para romper la esclavitud en la que nosotros vivíamos. Sea como sea, hemos sido atraídos delante de Él. En Juan capítulo 12, versículo 32, este es el último texto. Mira lo que dice: y yo, si soy levantado de la tierra, y otra vez aparece nuestra palabra, atraeré a todos a mí mismo. ¿Cuál fue el efecto de esa cruz y de esa muerte de Cristo siendo expuesto delante de todas las multitudes? ¿Sabes cuál fue el efecto? Ser atraídos hacia Él. Hace años, y esto se ha dicho muchas veces y de muchas maneras, alguien dice, y escúchenme niños sobre todo, Cristo tenía el poder para bajarse de la cruz y ordenar a un grupo de ángeles que vinieran y lo defendieran y no tener que morir como murió. La respuesta es sí, Cristo se podía defender. Él podía haber cerrado los labios de aquellos que hablaban murmurando, a otro se salvó, ¿por qué no se salva él mismo? Él pudo haber cerrado esos labios inmediatamente con solo pensarlo. Sí, Él podía. Él pudo haberse bajado de la cruz. Sí, Él podía. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque Él vino a cumplir toda justicia. Porque era necesario que muriera así, para que al ser muerto y levantado en esa cruz, los pecadores fuéramos atraídos a Él. ¿Sabes por qué tuvo que ser clavado y estar ahí? Para que nosotros podamos ir y ser atados con cuerdas de amor y abrazarnos de esa cruz. Él nos atrajo. Y esta petición de la mujer en este Cantares es la petición que nos recuerda no solo el énfasis de lo que ella está diciendo, que es algo urgente, sino también es un recordatorio de lo que ya vivimos. Hermanos, queridos amigos que me escuchan hoy, si Cristo les ha salvado, es porque ustedes han sido atraídos con esas cuerdas de amor. No teníamos nada que ofrecer, pero Él nos quiso amar, porque nos amó con amor eterno. Pero hay una tercera cosa que quiero decir sobre este ruego, y es que atráeme es también el ruego presente por parte de la iglesia. Nota, he dicho que atráeme es un ruego que muestra urgencia. Sácame, tráeme a ti, ayúdame. Pero por el otro lado, es un ruego que nos recuerda lo que ya vivimos. Así fuimos salvados, fuimos atraídos a Él. Pero hermanos, esto tiene un cumplimiento presente que es importantísimo y quizá el centro de todo lo que quiero decirles en esta mañana. Hermanos, atráeme es el ruego que debe estar en los labios constantemente de todo cristiano.
El contraste con el punto anterior es que aquí no estamos pensando en lo que nos pasó, y eso ya lo recordamos. Aquí se está hablando de lo que nos pasa, de la actitud que debemos tener y el clamor que debería estar en todos los creyentes que aman a Cristo. Señor, atráeme a ti. Algunos de los comentaristas puritanos y otros como John Gill y otros hermanos han notado cosas bien importantes de las que yo he usado esta mañana para poder recordar qué es lo que implica este llamado. Y quiero que me presten mucha atención porque esto es parte de la sabiduría del pasado en la que nosotros podemos aprender y meditar hoy. Si esta novia está diciendo, atráeme a ti, en primer lugar, es porque esa novia entiende que hay una distancia entre ella y su amado. Si estuvieran unidos, no le diría tráeme. Si no hubiera distancia entre los dos, no le diría tráeme. Pero por causa de que ella es consciente de que hay una distancia, le dice, atráeme, acércame a ti. Quiero estar cerca de ti. Hermanos, y si estamos consintiendo en que esto es el clamor de la iglesia, entonces no estamos hablando de la separación que hay entre los pecadores y Cristo. No, estamos hablando de que aun cuando hemos sido salvados por su gracia, aun cuando Él nos ha amado y nos ha perdonado y hemos sido lavados en la sangre de Cristo, aún así sigue habiendo una distancia que, como ayer recordábamos con los niños en casa, solo va a ser terminada cuando nosotros muramos. Dice la Biblia que los creyentes cuando mueren, dice, sus almas son hechas perfectas. ¿Y qué significa esto? Y ayer meditamos en voz alta. ¿Y qué significa eso? Significa que mientras estemos vivos, vamos a seguir luchando con nuestro pecado, vamos a seguir luchando con nuestro amor imperfecto, vamos a seguir luchando con no amar a Cristo como deberíamos, pero va a llegar el día feliz para los cristianos en que cerremos los ojos en este mundo y nuestra alma sea purificada delante de los ojos de Cristo. Y nuestras almas van a llegar a ser perfectas y ya no va a haber esta distancia, ni vamos a tener que clamar, atráeme a ti, porque vamos a estar en Él todo el tiempo. Pero mientras estemos en la tierra, mientras sigamos en esta vida, nuestro amor imperfecto nos lleva a no amarlo como quisiéramos. Nos lleva a que miremos en la Biblia y digamos, Señor, miserable de mí. ¿Cómo quisiera amarte de esa manera que se describe aquí? Eso se ve cuando un cristiano escucha algo sobre la oración y vuelve a meditar. Señor, qué miserable soy. No oro como quisiera. Como quisiera que llegue el día en que yo deje de poner excusas, en que deje de decir cosas para decir, no, es que no pude, y que solamente pueda dedicarme a estar delante de tu presencia. Esto se trata cuando suceden cosas como las que sucedieron esta semana pasada, en donde hay hombres que caen en pecado y que son amados por la iglesia, y nos da dolor de escuchar eso. Cuando esas cosas pasan, todos comenzamos a sentir temor. Señor, yo no te amo como pudiera. Ojalá pudiera amarte más. Señor, atráeme a ti. La primera cosa que se hace evidente es que hay una verdadera distancia, y es lo primero que tú tienes que tener evidente en tu propia mente en esta mañana. Aunque lo ames y aunque Él sea tu Señor y tu Salvador, hay una distancia en la cual hay espacio para decir, atráeme a ti. Pero en segundo lugar, también el hecho de que esta novia clame, atráeme a ti, no solamente manifiesta que hay una distancia entre ella y su amado, sino que ella está intranquila por causa de esta distancia. Hay una intranquilidad. Te necesito. Acércame a ti, atráeme a ti. Significa que ella no está contenta, que ella no se queda quieta en la condición en la que está. Ella quiere mayor cercanía, ella quiere estar con su amado. Porque al recordar esa distancia, ella recuerda el peligro en el que vive. Mientras no esté con su amado, va a estar clamando, atráeme a ti, atráeme a ti, atráeme a ti.
porque no va a encontrar la paz que su alma necesita si no está junto a Él. Hermanos, y esa es la realidad de un verdadero cristiano. Por eso este clamor y este ruego no solo es un ruego de nuestra conciencia de la distancia que hay con Él, sino de nuestra preciosa necesidad de Él. Hermanos, aunque en redes sociales se dicen muchas cosas, yo tengo el deber como pastor de guiarlos. Esta semana que pasó, uno de los grandes predicadores de este siglo fue descalificado del ministerio y sacado de su iglesia. Cuando esas cosas pasan, uno no sabe cómo reaccionar. Ese día yo estaba golpeado por muchas otras razones también. Pero uno no sabe cómo reaccionar. Hermanos, por medio de esas predicaciones, cientos han venido a los pies de Cristo. Ese hombre ha sido una bendición en la vida de muchísimos predicadores y tú ves algo como eso y claro, nos preocupamos. El honor de Cristo en la tierra, Señor, protege tu nombre, que nada lo blasfeme. Que esos que están siempre prestos a juzgar en el mundo, que no levanten sus voces. Pero al mismo tiempo comienzan a hacer una inseguridad en el alma. Porque nosotros no estamos en una posición diferente. Porque nosotros podríamos estar en la misma condición y destruir nuestra alma, nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra familia. El nombre de Cristo. Por eso el clamor, atráeme a ti, es la muestra de la intranquilidad de la iglesia al saber que tiene esa distancia. Nosotros tenemos que vivir en intranquilidad cuando Él no está cerca de nosotros. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de que estés haciendo lo incorrecto, no estoy hablando de que estés en pecado, no estoy hablando de que no te congregues, eso es evidente y debes arrepentirte de esos pecados. No estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos que le aman, que le buscan, que son esa esposa amando a su marido. Llega un momento donde aún la cercanía y la búsqueda que tenemos simplemente vuelve a arrancar de nuestros labios este ruego. Atráeme a ti, Señor. Atráeme. Si yo dejara a mi familia en mis manos, la destruiría inmediatamente. Si yo dejara esta iglesia en mis manos, se destruiría inmediatamente. Lo que sea, lo más preciado que tengamos, sería destruido si no estamos cerca de Él. Por eso este clamor es una realidad constante que debe estar en la boca de la iglesia. Pero en tercer lugar, este ruego no solamente muestra que esa mujer es consciente de la separación que hay, no solamente muestra que no está contenta con esa separación, sino que también manifiesta en tercer lugar la impotencia que tiene al ver esa condición. Yo no lo puedo resolver. Y como no lo puedes resolver, ¿qué es lo único que te queda? Rogar. Atráeme a ti. Atráeme a ti. Es una impotencia porque la iglesia entiende que no es una facultad de la mente. Mis hermanos, el vivir en esa cercanía con Cristo no es algo que se arregla en un seminario, no es algo que se arregle leyendo libros todo el día. No, esto es algo que es mucho más que eso. Esto tampoco es simplemente algo de la facultad de la voluntad, en donde uno simplemente quiere y se acerca cuando quiere. No, uno es consciente de que está tratando con algo que es santísimo, que requiere toda la pureza que yo no tengo. Que cuando vuelvo a leer el Salmo 15 que dice, ¿quién habitará en ese monte santo? Cada cosa que se describe me recuerda, tú no puedes. Es incapaz que tú lo hagas. Dice que es el puro de labios. Yo no soy puro de labios. El de manos limpias. Yo no tengo manos limpias. A medida que me acerco a la palabra y miro quién puede habitar en esa santidad, lo único que fluye de mi alma es, yo no puedo. Por eso te necesito. Por eso ese clamor es un reconocimiento de impotencia.
Atráeme a ti. En segundo lugar, no solamente está este ruego de atráeme a ti, sino que nosotros encontramos en este pasaje, en la siguiente línea, un ofrecimiento que acompaña a este ruego. Es como si ella estuviera diciendo, si tú me atraes a ti, yo correré y correremos a ti. Es como si estuviera mostrando que hay un deseo, hay un anhelo, hay todo eso que fluye del alma. Yo quiero, pero ayúdame a poder hacerlo. Por eso, si tú me atraes, yo corro hacia ti. Aquí tengo algunas notas sobre la diferencia que hay en cómo se interpreta en ciertas lecturas y en traducciones, que ahora no es el caso, pero si alguno lo quisiera, con mucho gusto le comparto mis notas para que pueda leer, porque hay una diferencia y solamente este es el punto. La diferencia es, en la Biblia de las Américas dice, atráeme o llévame en pos de ti. Y en la Biblia Reina Valera dice, atráeme, correremos en pos de ti. Lo uno es como si fuera parte, el en pos de ti, como si fuera parte del atráeme, y en la otra traducción es como si el en pos de ti es el resultado de algo que pasa por causa de atraerme. Y creemos, hermanos, con muchos de los antiguos, que esa es la manera o la lectura correcta de ese pasaje. Hay muchas razones lingüísticas y ustedes la pueden mirar después. Pero yo voy a tomar el hecho de que correr detrás de ti es el resultado de lo que Él ha hecho al atraerme. Por lo tanto, lo he puesto como un ofrecimiento que acompaña este ruego. Atráeme y yo voy a correr detrás de ti. Hermanos, el ser atraído a Él da como resultado una respuesta voluntaria y por lo tanto ese ofrecimiento que se dice aquí es el resultado de haber sido atraídos por Él. Yo quiero que abras conmigo tu Biblia en un texto clásico bien importante que es el Salmo 110, versículo 3. Salmo 110, versículo 3. Quiero que veas conmigo este texto en donde esta verdad maravillosa se vuelve a presentar. Salmo 110, versículo 3. La palabra del Señor dice en el Salmo 110, 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en hermosura de la santidad, etc. Quiero que pensemos en estas primeras dos líneas. Noten, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Eso, conéctenlo con y correremos detrás de ti. Pero hay algo que dice después, en el día de tu poder. Eso lo podemos conectar con atráeme, atráeme. Esta preciosa verdad de este salmo es lo que encontramos también en este pasaje de Cantares. El Señor hace algo y en respuesta su iglesia actúa. El Señor hace algo y nos capacita y pone en nosotros el querer como el hacer y la iglesia corre y hace y actúa conforme a eso. Quiero que escuchen con paciencia las preciosas palabras del pastor Charles Spurgeon sobre este versículo explicando lo que dice aquí. Escucha esto. Bendito sea el Dios de gracia, porque así sea. Tiene un pueblo que ha elegido desde tiempos antiguos para que fuese su porción peculiar. Estos por naturaleza tienen voluntad tan terca como el resto de los descarriados hijos de Adán. Pero cuando llega el día de su poder y la gracia muestra su omnipotencia, entonces están anuentes a arrepentirse y a creer en Jesús. Nadie es salvado en contra de su voluntad, sino que la voluntad es conducida a someterse dulcemente. Cuán asombroso es este poder que nunca viola la voluntad y sin embargo la gobierna. Dios no fuerza la cerradura, sino que la abre utilizando una llave maestra que solo Él puede usar. Entonces estamos dispuestos a hacer y a sufrir como lo quiera el Señor. Él es el que en el día de su poder
cambia nuestra voluntad para que nosotros corramos a Él. Hermanos amados, esta preciosa verdad es una verdad que nosotros tenemos que proclamar. El Señor nos ha mandado ser fieles y queremos ser fieles. Y por eso tenemos que pedirle, acércate a nosotros. Acércate a nosotros. Atráeme a ti. Quiero dar algunos comentarios importantes con respecto a esta frase que aparece aquí en esta parte. Aquí hay un cambio de singular a plural. Ustedes notan, dice que en el texto de Cantares empieza diciendo en el versículo 4, llévame en pos de ti o atráeme a ti. Pero luego cambia y se hace plural. Y correremos detrás de ti. Entonces, en nuestro texto, por supuesto, eso habla de la novia y esa corte que tenía a su alrededor. Pero cuando nosotros tratamos de entender o tratamos de aplicar eso a nuestro entendimiento del texto, los antiguos creen que la novia y sus doncellas no son otra cosa que la iglesia en su plenitud. No está hablando aquí de un acto de un hombre que tiene a su esposa y también otras mujeres en esa intimidad, sino que se está hablando en ese cuadro tan espléndido para recordar que esa intimidad y esa cercanía es solamente de Dios con su iglesia. Por lo tanto, esta expresión no es otra cosa que decir, Señor, haz esto por nosotros, y todos nosotros repetimos, y correremos a ti, y correremos a ti. El correr es una frase y una cosa bíblica que encontramos constantemente. Correr, por ejemplo, se nos habla, o la figura que tenemos de que estamos en una carrera y que tenemos que esforzarnos por el premio. El hecho de correr denota esfuerzo, diligencia, pero también correr implica la rapidez con la que nosotros obedecemos o accionamos a lo que Dios pide. Señor, atráeme y correré. Está hablando no solo del esfuerzo y de correr en esa dirección, sino el hecho de hacerlo con prontitud del alma. Hermanos, clamamos a Él en este ruego para poder obedecer lo que Él nos ha mandado. Cuando uno clama pidiendo que te atraiga a Él, estás clamando diciendo, Señor, y si tú lo haces, yo voy a correr a ti. Esa es la disposición del pueblo de Dios cuando trata con esta petición tan importante. Hay un ofrecimiento real. Y déjame hacer aquí un paréntesis antes de decir algo más. A veces estamos ávidos de experiencia. Es que, pastor, yo quiero sentir, yo quiero vivir, yo quiero experimentar. Es que yo no siento nada aquí. Pero cuando hablamos de algo como esto, esta es la forma más profunda de la experiencia. Porque tiene que ver con un corazón que está completamente comprometido, completamente entendiendo lo que Dios pide. De manera que cuando Dios lo pide, Él dice, yo estoy listo para darlo. ¿Por qué le pedirías que te atraiga a Él si no estás dispuesto a responder corriendo detrás de Él? Ese es el principio clave de esta petición. Es una petición que fluye de los labios de alguien que lo ama y quiere ser fiel. Déjame decir una cosa más antes de ir a nuestro tercer y cuarto punto. También la dirección en la que corremos. Noten que la expresión que se usa es y correremos detrás de ti. Esto es lo que dice un comentarista. Esto no es correr hacia Cristo, como lo hacen los pecadores ante la aprehensión de un peligro, como hacia una ciudad de refugio y como lo hacen los santos yendo hacia un lugar de seguridad y protección. No, sino que es correr detrás de Él, siguiéndolo a Él, buscándolo a Él en esa intimidad. Hermanos, no es algo que tiene que ver con lo que Él nos pueda dar, sino con algo de lo que Él es. Los pecadores corren a Cristo porque huyen del infierno y eso está bien. Y quiero decirte en esta mañana que si estás yendo al infierno, corre a Cristo y corre hoy.
Sálvate, sal de esta ciudad de destrucción y corre a esa ciudad segura. Como cristiano te tengo que decir, si estás en angustias, en dolores, corre a Cristo buscando protección en Él. Pero aquí se está hablando de un tipo de lenguaje diferente. Correr detrás de Él es buscarlo a Él, más que las cosas que Él tiene para ofrecerte, es por Él. Es amarlo a Él, es buscar esa intimidad con Él. Hermanos, lo más precioso que nosotros tenemos es a Cristo Jesús. La vida eterna es maravillosa. Pensar en todas esas recompensas es maravilloso. Pensar en el cielo es maravilloso. Pero ni el cielo, ni las recompensas, ni la vida eterna se pueden comparar con Cristo. Porque Cristo es lo que hace que el cielo sea maravilloso. Que la recompensa sea maravillosa. Y que la vida eterna sea una vida eterna maravillosa. Si Cristo no es detrás de lo que corremos, entonces está completamente limitada nuestra visión de lo que significa esta intimidad. Él no te está llamando a simplemente buscar los beneficios. Te está llamando a Él, a buscarlo a Él. Que Él sea eso que es suficiente en tu vida. Y que aunque todo lo demás no estuviera, si me queda Él, me queda todo lo que necesito. En tercer lugar, no solamente hay un ruego y no solamente hay un ofrecimiento con este ruego, sino que también hay una respuesta. El texto nos dice que este esposo responde. ¿Y cómo responde? Ella con regocijo, con júbilo clama: el rey me ha conducido a sus cámaras. Y está hablando ahí de ese lugar secreto, de esa habitación, de su intimidad. Así que hay una respuesta, hay un ruego, pero hay una respuesta. Y hermanos, eso nos recuerda con alegría que no estamos clamando en vano, que aquel que pide, atráeme, el Señor está presto para responder esa petición. ¿Y a dónde nos lleva? ¿Y qué es lo que nos responde cuando le pedimos que nos atraiga? Él nos lleva a esos cuartos de intimidad. Y quiero que escuches con atención y otra vez, pon tu mente en el cielo, no en la tierra. Porque no quiero que se distraiga con pensamientos que no son malos, pero que pudieran quitarnos de la visión correcta de lo que aquí se está diciendo. Esta habitación secreta es diferente al olor de su perfume, porque todos pueden olerlo, todos pueden verlo, todos pueden saber la fragancia de su perfume, pero solamente su esposa puede disfrutar de ese cuarto de intimidad donde se puede sentar, hablar con él y abrir su corazón y escuchar lo que él piensa. Hermanos, eso es lo que Dios responde cuando alguien pide, atráeme a ti. Son las habitaciones de la comunión con Él lo que nosotros estamos pidiendo. Estamos pidiendo, yo no me conformo, Señor, con simplemente venir a la iglesia, tener doctrina, tener principios, tratar de ser obediente. Y te vuelvo a repetir, si no estás siendo obediente, por lo menos en lo externo, hay algo que está muy mal contigo. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando si quizás tú estás buscando, caminando, y llega un momento en el que comienzas quizás hasta a sentir orgullo. Yo soy mejor que otros. Yo me congrego más que otros, llego más temprano que otros, sé más que otros. Aquí está hablando de algo que es superior a eso. Está quebrantando nuestro orgullo y está llevándonos a un tipo de intimidad y de relación que es una relación cercana, una relación en donde nosotros podemos vivir con Él en esas habitaciones de comunión. En la práctica, ¿sabes cómo se abre esa habitación de comunión? A través de la palabra de Dios. Porque es en ella en donde nosotros escuchamos su corazón. Si esa habitación es el lugar donde nosotros nos sentamos a escuchar lo más profundo de su alma, eso lo tenemos en nuestra mano a través de su palabra.
buscando esa intimidad, nosotros podemos encontrar en su palabra la comunión más profunda y preciosa de lo que significa estar en comunión con Él. ¿Qué cosas aprendemos en su palabra? La iglesia aprende en su palabra, escucha bien, que nosotros somos suyos, que Él nos amó, que Él ha tenido una condescendencia de gracia para con nosotros. Son cosas que nos lleva al desierto y nos lo dice en el oído para poder recordarnos lo que nosotros somos para Él. También nosotros podemos conocer en mayor profundidad esa intimidad que el pueblo de Israel no pudo conocer en esa intimidad, pero nosotros podemos, porque la intimidad mayor es conocer a Cristo mismo. Hermanos, nosotros sabemos por su palabra las promesas de gracia que Él ha tenido para con nosotros, que Él está con nosotros. Sus tiernas palabras suenan cada vez que en la intimidad puedes abrir la palabra y escuchar su voz. Pero también la iglesia reconoce a través de esa intimidad que ella lo necesita y que es consciente de todo lo que el Señor ha hecho por causa de su amor por ella. ¿Qué puede llevarte a una mayor intimidad y a un mayor reconocimiento? ¿Sabes qué? Cuando te puedes enfrentar o ponerte delante de quién es Dios en su gloria. Piensa en alguien como Job, jactado completamente pensando que era bueno, justo, que hacía las cosas bien. Sin duda un hombre piadoso y bueno, pero un hombre que no había todavía contemplado la grandeza de quién era el Señor. Y cuando el Señor se manifiesta delante de él, la conclusión a la que él llega es: yo solamente te había oído de lejos, yo no te conocía. ¿Qué pasa cuando Pedro, que caminó mucho tiempo con el Señor, de pronto, en medio de esos discursos que él lo veía de lejos, el Señor le hace y toma la escena de este milagro en el que se botan las redes, se llena la barca y de pronto él llega a un reconocimiento: Señor, yo no soy digno de que estés en la misma barca conmigo. Hermanos, nosotros llegamos a ese entendimiento, a esa gloria, a esa visión, cuando eres capaz de mirarte de esa manera delante de Dios, y eso lo haces en la intimidad. Por eso hay muchos hombres y cristianos que pasan toda su vida de oídas sabiendo sobre Dios. Saben perfectamente sus atributos, su doctrina, sus formas, saben lo que les enseñamos en la iglesia, pero solamente lo conocen de oídas. Han escuchado que Él es capaz de hacer cosas, pero no lo han contemplado con sus propios ojos. Ningún hombre que contempla esa visión vuelve a ser el mismo. Ni Moisés, ni nadie vuelve a ser el mismo. Finalmente, hay un resultado en la respuesta de ese ruego urgente. Hermanos, el ruego es: atráeme a ti. El ofrecimiento que se hace con ese ruego es: y si me atraes, correremos detrás de ti. Y luego hay una respuesta: el Rey me ha introducido, me ha metido en esas recámaras de intimidad secretas. Y luego hay un regocijo generalizado. Y miren cómo termina el pasaje diciendo: nos regocijaremos y nos alegraremos en ti, exaltaremos tu amor más que el vino, con razón te aman. Hermanos, el resultado inevitable, como ya vimos, quizás estas que alaban probablemente representen también a la iglesia. Hay un regocijo real, y yo quiero que pienses conmigo y escúchame con mucha atención. Estoy casi cerrando, pero esto es bien importante. ¿Cuál es el resultado de esa intimidad? ¿Cuál es el resultado de ver a Dios de esa manera? El resultado no puede ser otro que regocijo. Nos regocijamos en ese amor. Cuando nosotros nos reunimos el domingo por la mañana en el día del Señor en nuestra iglesia, nosotros estamos
en esas cámaras secretas también. Y estamos mirando de cerca a nuestro Rey. Y lo estamos contemplando y lo estamos conociendo. Y el resultado inevitable de eso, escúchame bien, tiene que ser regocijo. Un corazón que está convencido de lo que Dios ha hecho, no lo tienen que forzar a cantar, ni lo tienen que forzar a sonreír, ni lo tienen que forzar a que le cuente a otros lo que Dios ha hecho, porque está convencido de eso, porque solo puede regocijarse. Una iglesia que vive en esas recámaras, su voz suena como la de un trueno y al mismo tiempo como una dulce melodía. Ese es mi Cristo. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. ¿Quién no podría cantar eso con gozo? Solamente alguien que nunca ha entrado en esas recámaras. Solamente alguien que ha oído de oídas, pero que nunca lo ha contemplado con sus propios ojos. En ese nombre, todos los que le conocemos deberíamos encontrar el refugio de nuestras almas. Hermanos, ¿cuál es el resultado de que el Rey tenga esa comunión con nosotros? Regocijo. Pero también el recuerdo de su amor. Una vez más se vuelve a utilizar la frase que ya leímos en el versículo anterior, en el 2, en donde dice, porque el amor suyo es mejor que el vino. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Esa idea de mejor que el vino se vuelve a repetir. Tu amor es incomparable. El amor que hemos recibido no tiene comparación. No hay nada en este mundo, no hay nada ni aún en las cosas legítimas de este mundo que se puedan comparar con eso. Déjame preguntarte algo en esta mañana. ¿Qué es lo que tu alma ama? ¿En qué encuentras ese recuerdo del amor más profundo que tienes? Si ese amor es Cristo, o cuando Cristo llega a ser ese amor, lo que este mundo te ofrece es como nada, como piedras al lado del oro resplandeciente que tienes en tus manos. Pero cuando lo que este mundo ofrece es tan atractivo, cuando no sabes si venir a la iglesia o estar en otras cosas, cuando no sabes si hacer el devocional y hacer culto familiar o mejor dedicarte a hacer como cualquier otra familia, cuando estás en esa indecisión, lo único que estás mostrando es como si tuvieras mucho que pensar cuando hay piedras y hay oro en tu mano. No hay que pensar, pero te voy a decir una cosa. Hay una historia muy triste de nuestra propia historia de colonización, en donde las cosas que eran preciosas para los que vinieron a conquistarnos, para nuestra gente no tenía ningún valor. Y cambiaron tesoros por espejos. ¿Quién podría hacer algo así? La respuesta es el que no sabe el verdadero valor de lo que tiene. Y el que no sabe el verdadero valor de Cristo es porque todavía no lo ve en esa intimidad. Si el mundo es algo que todavía suena y no algo completamente despreciable ante la luz maravillosa de Cristo. Como les decía hace unas semanas, qué preciosa comparación cuando alguien te quiere vender una linternita, pero te está tratando de cambiar la linternita con la luz del sol en su cenit. No tienes nada que comparar, no tienes nada que pensar, pero quiero que seas sincero con tu alma en esta mañana. Si lo tienes que pensar, hay dos probabilidades. O nunca has visto a Cristo y nunca has sido atraída a Él. O ya estando en Él, no tienes el clamor constante. Atráeme a ti. Atráeme a ti. Llévame a esos cuartos secretos de intimidad para yo poder disfrutar, gozarme y crecer en el entendimiento de lo que tú eres. Yo espero, mis amados hermanos, que todos ustedes sean conscientes de que no estamos hablando aquí de si tienes que pecar o no pecar. Eso queda fuera de las puertas de esta iglesia, porque eso es básico en el entendimiento.
Cualquiera que piense que puede honrar a Cristo pecando simplemente no le conoce. Lo que yo estoy diciendo aquí, lo que estoy tratando de enfocar aquí, es que ya una vez que le conocemos y le amamos y estamos tratando de buscarle, que hay una forma de seguir creciendo en esa intimidad y que Dios nos invita en esta mañana que así sea. Ven a Él y clama juntamente con la iglesia: atráeme a ti, atráeme a ti. Y yo ofrezco correr detrás de ti. Y la respuesta preciosa, anticipada, es que el Rey te va a meter en sus cuartos y vas a disfrutar de ese conocimiento íntimo que lo tienen todos aquellos que claman a su nombre. ¿Y sabes cuál es el resultado que deberíamos tener? Una iglesia palpitante, vibrante, que se quiebre ante la palabra de Dios, que no tenga que pensar si venir o no a la escuela dominical, que deje de conformarse con asistir a la hora que sea y que comience a amarle en una intimidad mayor. Y no te estoy juzgando. Estamos en la misma condición. Lo que te quiero decir es que si vemos el estándar, te vas a dar cuenta que compararnos con lo que los cristianos comunes hacen no es suficiente cuando podemos vivir en una intimidad profunda con nuestro Señor. Búscale de esa manera. Ámalo de esa manera. Conócelo de esa manera. Y todos aquellos que no conocen al Señor todavía, yo quiero animarte a que conozcas a este esposo de nuestras almas. No hay nadie como Él. Y no hay nadie como Él. Por eso lo necesitas con urgencia hoy. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por permitirnos entrar en estas habitaciones y contemplar tu gloria. Señor, atráenos a ti. No permitas que nuestro corazón se conforme con esta distancia, sino que nuestra alma tenga este ruego y este clamor constante. Ayúdanos. Acércate. No te vayas. Ayúdanos a conocerte en esa intimidad. Te lo suplico, Señor. Y te pido que poderosamente obres en aquellos que no te conocen, para que puedas salvarles y traerles en arrepentimiento delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.